Búscanos en Instagram como Radio U Central. Revive tus programas favoritos en nuestro canal de YouTube y visita nuestro sitio web radio.ucentral.cl. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Convocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Convocación de Profesor. Hola, hola, hola. Hoy estamos ya en nuestro programa Convocación de Profesor y esta vez me toca a mí hacerla de locutora oficial porque Alex me abandonó. Entonces le damos un abrazo a Alex, que está ahora en el proceso de acreditación. Como saben, siempre las carreras y las universidades de pedagogía siempre estamos en proceso de acreditación constante, así que esta vez le tocó a Alex justo en el Día Mundial de las Abejas. Íbamos a hablar de las abejas, pudimos haber dicho algo interesante de las abejas, pero Alex se lo perdió. De todos modos, le damos como siempre un saludo a Francisco y David en la cabina, que siempre están ahí dispuestos a ayudarnos y a escuchar los días mundiales, porque siempre hay un miércoles para festejar. Eso, el Día Mundial de las Abejas. Y si nos pueden decir la temperatura, porque hoy estamos pero muriéndonos de frío. Temperatura 11 grados. 11 grados, nos estamos así muriendo de frío. Yo los veo a Francisco y a David totalmente cubiertos, yo también cubierta. Ellos dicen que les gusta el frío, obvio, son chilenos, pero una acá sufriendo como buena mexicana. Pero bueno, hoy tenemos un tema importantísimo que lástima que no nos acompañó nuestro querido Alex, que se llama Concepciones sobre retroalimentación en la educación. Y ya teníamos a este invitado. Ya lo habíamos traído el semestre pasado y esta vez lo volvimos a invitar porque sus investigaciones nos permiten saber cómo, desde dónde comportarnos como docentes, cómo hacer buenas retroalimentaciones a nuestros estudiantes, qué tipo de ejercicios docentes podemos tener. Y él es nuestro invitado especial, Ricardo Antonio Sánchez Lara, que él es doctor en Ciencias de la Educación por la UMCE, es magíster en Currículum e Innovación Didáctica por la Universidad Silva Enríquez, es profesor de castellano y actualmente pertenece al CIESE, que es el Centro de Investigación de Calidad para la Equidad, y también pertenece al CIEJUS, que es el Centro de Investigación para la Justicia Social. Y acá entre nos también es poeta de medio tiempo. Entonces, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos un poco. Él se ríe cada vez que le digo que es poeta de medio tiempo. Hola, Ingrid, un gusto estar en el programa, así que muchas gracias por la invitación. Bien. Oye, platícanos un poco de tus investigaciones, porque justo ahora tú ya tienes más avanzado la investigación. Justo este semestre es cuando tú entregas los resultados de esta investigación que ha durado. ¿A partir de qué año empezó esta investigación? Hacia finales del mediados de año del 2024, para ser más exacto. Claro, pero ¿postulaste en el 23 o en el 24 este proyecto? Final del 24, al final del 23. Final del 23, entonces llevamos ya casi 3 años en esta investigación. Este es el año final de una investigación de 2 años en rigor, sí, realizada con profesor y profesora que forman a futuros profesores en la formación inicial docente. Y como tú indicas, este es el año ya de reportar resultados, hacer un poco de divulgación de esos resultados. Idealmente terminar con algún recurso pedagógico, que es lo que está planificado para que la investigación que hacemos cumpla una función transformativa en los procesos de formación del profesorado. Entonces, es justamente lo que estamos e intuyo que un poco tiene que ver con eso la invitación al programa, ¿no? O sea, un poco de difusión de algunos resultados. Claro, difusión de resultados, pero también en la investigación de Ricardo, lo que él no ha más o menos mencionado, es que tomaste como muestra a los profesores de la universidad. Y que en tus investigaciones detectaste, por ejemplo, varias cosas, porque Ricardo ha publicado varios artículos con respecto a esta investigación, por eso nos importa muchísimo, ¿no? Todo el aporte que ha hecho en la Facultad de Educación a partir de haber investigado con los propios colegas. Y en tus investigaciones tú detectaste, por ejemplo, que los docentes retroalimentaban. Obviamente, ¿qué docente no retroalimenta? Todo mundo retroalimenta. Pero
¿qué consideran los docentes en general de la facultad como buena retroalimentación? Porque bien, quiero aquí puntuar algo. Esta investigación, si bien los resultados no pueden ser generalizables, sí nos permiten ver de qué otras maneras los otros docentes de otras universidades o incluso de colegios entendemos qué es la retroalimentación. Entonces, en ese sentido, ¿qué consideran los docentes, al menos de la facultad, como buena retroalimentación? Sí. Dos cosas. Primero, respecto a lo que dice. Efectivamente, los resultados de una investigación cualitativa no los podemos generalizar y a partir de eso decir que el comportamiento del profesorado en la universidad es de tal manera. Eso contraviene la naturaleza de una investigación cualitativa, pero sí nos entrega algunas luces que, al ponerla en diálogo con evidencia nacional e internacional, nos demuestran que estamos en un escenario no muy distinto de lo que ocurre en términos macro, pero con algunas distinciones que son súper importantes y que es donde yo creo este proceso de investigación puede hacer algunos aportes, ¿no? Entonces, lo primero, creo yo, interesante es que la unidad de análisis de esta investigación son las concepciones. Y las concepciones en sí mismo es un constructo a veces medio acuoso, medio líquido, que nos cuesta de partida luego comprender y también operacionalizar, pero en estricto sentido, porque se confunde con otros conceptos que le son semejantes, como creencias, como teorías implícitas, que son cosas que otros colegas estudian. La concepción que tenemos sobre algo, en términos sencillos, es un constructo que tenemos en el cuerpo y en la cognición que nos permite actuar de cierta manera. Es un motor de nuestras acciones. Por lo tanto, si yo tengo la concepción de que la retroalimentación es la cosa que ocurre después del proceso evaluativo, lo que indica la evidencia es que a partir de esa concepción yo activo acciones consistentes con esa concepción. Y por lo tanto, lo que yo pienso, concibo respecto de un fenómeno es lo que me moviliza a actuar de determinada manera en ese fenómeno. Entonces, esta investigación lo que buscó hacer es estudiar justamente las concepciones que los formadores de formadores, es decir, los profesores universitarios que forman a las siguientes generaciones de profesores, tienen respecto de la retroalimentación, bajo el supuesto teórico de que la concepción que yo tengo informa las prácticas que hago, ¿sí? Claro. Y las concepciones tienen tres componentes fundamentales. Un componente de significados. Me doy esta vuelta para que se entiendan lo que quiero plantear como algunos resultados. Uh-huh. Las concepciones tienen un componente de significado, es decir, lo que para mí algo significa. Tiene un componente de creencia, que es lo que yo creo que para lo cual sirve ese algo, y un componente de experiencia muy fuerte, es decir, yo construyo mis concepciones sobre lo que sea, concepciones sobre el amor, sobre la amistad, sobre el dinero, sobre el éxito, las construyo fundamentalmente con mi experiencia biográfica y voy generando algunos significados. Entonces, para mí el dinero significa esto, un componente de las concepciones, y creo que sirve para lo otro, un componente. Entonces, cuando uno estudia concepciones sobre algo, en rigor estudia las experiencias de las personas, las creencias de las personas y los significados que las personas le dan a ciertos fenómenos, y en la relación de esos tres elementos uno dice, ok, esta es la concepción sobre algo. En ese contexto, claro, lo que pesquisamos es que existe dos grandes concepciones respecto de la retroalimentación. Una concepción de la retroalimentación como una práctica informativa y una concepción de la retroalimentación como una práctica más constructiva. Explico en términos generales la primera. La idea de la retroalimentación como una práctica informativa es que está muy instalada en la cultura de la evaluación latinoamericana en general, que cuando yo califico, después del proceso de calificación te informo tus errores. Y te digo, mira, te equivocaste en esto, por esto tienes esta calificación. Lo que está a la base en la concepción informativa es que yo cumplo con un deber casi administrativo de, una vez culminado el proceso de evaluación, decirte, obtuviste un 5 por esta y esta razón, y si quisieras mejorar tendrías que hacer esto, esto y esto. O sea, yo cumplí con mi labor como profesor, como profesora, de informar tu rendimiento y explicar más o menos en qué te equivocaste y cómo mejorar. Esa idea de la retroalimentación es una concepción bastante tradicional que la bibliografía especializada ha venido problematizando en los últimos 10-15 años como un sistema de retroalimentación que la investigación demuestra no contribuye a la construcción de aprendizaje.
Claro, porque solamente informa la nota. Tal cual. De hecho, hay unos experimentos muy interesantes que han hecho colegas que han transformado esto como en investigaciones de vanguardia. En su momento fueron, y hoy día que son investigaciones referenciales, ¿no? Que compararon, por ejemplo, grupos de estudiantes a los que yo les decía la nota, les devolvía un trabajo, una evaluación con nota, y otro grupo de estudiantes a los que le devolvía solo comentarios y no les devolvía la nota. ¿Sí? Y analizaron cómo recepcionan los estudiantes esa información y comprobaron una cuestión que hoy día nos parece obvia, pero en ese momento no era obvia, que cuando devuelvo solamente notas o pongo la nota, se acaba la motivación externa por generar aprendizaje porque siento que el proceso se acabó. Cuando me devuelven comentarios, yo hago un esfuerzo por comprender en qué me equivoqué y hago cosas para mejorar, porque la nota no está determinando mi acción. ¿Sí? Entonces, la idea de retroalimentar solo la calificación, la concepción predominante es la concepción de la retroalimentación como un efecto informativo que tiene poco poder performativo, es decir, no tenemos evidencia de qué es lo que hace nuestro estudiante con esa información que le damos. Entonces nosotros nos vamos a nuestras casas más o menos contentos, porque decimos, yo ya retroalimenté, cumplí un poco, ¿no? Pero no sabemos qué pasó en la cabeza de nuestros estudiantes cuando hicimos ese proceso informativo, no sabemos si eso les va a servir para mejorar, no sabemos si son capaces de reflexionar en torno a sus errores, en consecuencia de una retroalimentación que lo único que hizo en nuestras vidas fue ocuparnos un tiempo, pero en términos de efectividad no sirvió mucho. ¿Sí? Lo que la investigación, de nuevo, internacional y nacional demuestra es que cuando hay buenos procesos de retroalimentación, que es justamente lo contrario a esto, que sería como la práctica constructiva. Cuando se da procesos de retroalimentación constructiva, logras como 3 efectos, diría yo, que son como las conclusiones principales de la investigación del campo. 1, mejora los mecanismos de autorregulación. O sea, un estudiante que es bien retroalimentado se autorregula mejor en términos de aprendizaje, toma mejores decisiones, planifica mejor las estrategias de aprendizaje, genera una sensación de autoeficacia mucho mayor, o sea, el autoconcepto académico mejora y de nuevo la evidencia demuestra que cuando mejoras la autorregulación y mejoras el autoconcepto, el desempeño también mejora. Y esta conclusión, como diría yo, como una de las terceras importantes, es súper triste de situarla, porque la investigación que se ha realizado con profesores en el mundo escolar, en ejercicio profesional, ha demostrado que la principal causa, el principal factor que explica cómo retroalimentan en el colegio es cómo fueron retroalimentados. Sí, eso justamente te iba a decir, porque si hay estudios, y de hecho se ha conversado mucho acerca de que los primeros ejercicios docentes de nuestros estudiantes, ellos imitan cómo fueron sus clases universitarias, entonces tenemos una amplia responsabilidad de lo que significa retroalimentar, porque la manera en la que nosotros retroalimentemos es la manera en la que ellos van a retroalimentar dentro de los colegios. Sin duda, es uno de los factores que mejor explica el desempeño profesional de las y los profesores, sobre todo nobles, ¿no? Hasta los primeros 7, 8 años de desarrollo profesional, que es lo que la bibliografía especializada empieza a asumir como expertos, qué sé yo. Uno se demora, promediamos una década, no hay tanto consenso teórico en cuanto al tiempo, pero en promedio uno podría decir una década en desarrollar una identidad profesional. Hasta que pasa esa década, lo que nosotros hacemos en el ejercicio es más o menos replicar los modelos que consideramos buenos de nuestra formación. Entonces, imitamos a los profes que tuvimos, imitamos comportamientos que los profes hicieron con nosotros, imitamos prácticas. Y ahí es donde viene, por eso son tan importantes las concepciones, porque como tienen este componente de la experiencia y determinan la práctica, lo que yo conciba es lo que yo voy a hacer. Sí, y bueno, entonces en los profes con los cuales trabajamos, la concepción predominante es esa, es la concepción de un ejercicio informativo, un ejercicio administrativo. Muchas veces apareció, y es como un hallazgo bien importante, apareció la idea de que mira, voy a hacer, que me quita tiempo retroalimentar. Entonces, a veces hago el favor incluso de retroalimentar, como si fuese algo
que claro, no está planificada. Casi caridad respecto de, y es algo sustancial del acto de aprendizaje. En el mundo de la evaluación educativa, en el campo teórico de la evaluación educativa, la buena retroalimentación es consustancial al aprendizaje, es fundamental. No puede. Entonces, por otra parte, hay algunas concepciones más de prácticas constructivas, que son menores y que responden justamente en la exploración que hicimos con los colegas a procesos formativos distintos. Entonces, quienes tienen una visión un poquito más constructivista, si se quiere, de la retroalimentación, son colegas que han hecho posgrado en educación, son colegas que han pasado mucho tiempo teniendo lugares de liderazgo en los colegios. Entonces hay una sensibilidad distinta con el tema de la evaluación, ¿no? Eso es interesante. Claro. Oye, y por ejemplo, si nosotros tuviéramos que sacar como una lista de cómo hacer una buena retroalimentación en la educación, ¿qué serían o cuáles serían esas acciones para yo poder hacer una buena retroalimentación en la educación? Uh-huh. O sea, pensando que esto nos va a servir para que futuros formadores retroalimenten dentro de los colegios, que eso es imprescindible, ¿no? Muchas veces yo he escuchado de colegas, no de esta universidad, pero sí de otras universidades que decían así como, es que para dar una retroalimentación le tengo que quitar tiempo a mis clases, sí, ¿no? Y obviamente sí, pero el tema no puede ser más importante, o los temas que se dicten en clase no pueden ser más importantes que la formación de nuestros estudiantes. Porque así aprendieran 2 temas, yo tengo que saber que esos 2 temas han sido cruciales para ellas, que quedaron dentro de ellos. Entonces, si pudiéramos darle esos consejos a la gente, ¿cómo sería hacer una buena retroalimentación? Justamente a propósito de la idea de investigar concepciones, lo que tú acabas de decir es un componente de las concepciones, que son las creencias. Y esa es una de las creencias más habituales, que cuando yo retroalimento le quito tiempo a enseñar contenidos. Uh-huh. Hoy día hay mucha investigación acumulada al respecto. Lo que te sugieren los hallazgos de investigación es que existe un concepto que se está trabajando, que literacidad en alfabetización, literacidad en retroalimentación y en evaluación, alfabetización en evaluación. Y lo que sugieren las investigaciones es que mientras más haces eso en clase, más dominio conceptual adquieren los estudiantes. Es decir, hay una relación directa entre una mejor retroalimentación y un mejor aprendizaje conceptual de los temas que son constitutivos de tu curso. Entonces, si tú enseñas literatura medieval, y tú dices, para que aprendan literatura medieval, yo tengo que hacer una buena exposición de eso, la investigación te está demostrando lo contrario, te demuestra que aprenden más y mejor y más profundo mientras más retroalimentación y evaluación formativa tengas sobre literatura medieval. ¿Sí? O sea, para ir a tu pregunta, ¿qué sería una práctica ajustada a teorías más constructivistas o a teorías más construccionales en estricto rigor de la... Y lo que sería una buena retroalimentación? Ahí hay respondo eso enseguida, pero hay un hallazgo importante en la investigación, porque contrastamos la investigación, cuáles eran las concepciones en torno a la retroalimentación, y aparecieron estas, y yo creo que es un hallazgo que no aparece en otras investigaciones del campo, y donde yo creo con bastante modestia que estamos haciendo un aporte, es que contrastamos eso con la pregunta de ¿qué creen que es una buena retroalimentación? Entonces, al mismo colega que le preguntamos cuáles son tus prácticas habituales, cómo retroalimentas, qué es para ti retroalimentación, le preguntamos qué creen que es una buena retroalimentación. Y es muy interesante que lo que describen como las prácticas habituales y la concepción que tienen respecto de retroalimentación, ellos mismos reconocen que no es una buena retroalimentación. O sea, cuando uno dice, bueno, y en tu experiencia, ¿qué sería una buena retroalimentación? Te describen todo lo contrario de lo que hacen. Lo que demuestra que existe una conciencia de hacer la distinción entre lo que está bien y lo que está mal. Y que en la práctica predomina aquello que la misma gente se da cuenta que no está bien. Y que existiría como un espacio ideal de lo que es una buena retroalimentación, y que por algunas variables que también aparecieron en la investigación, los profes no lo están haciendo. Entonces me parece súper interesante que la idea de una buena retroalimentación preexiste a los colegas y coexiste junto con la concepción de lo que es la retroalimentación. No sé si me explico. O sea, yo creo que la retroalimentación es esto, hago esto, que habitualmente es una práctica informativa, pero logro darme cuenta de que hay una cosa distinta que sería una buena retroalimentación, pero yo no la hago.
No lo hago por ciertas razones, básicamente por tiempo, básicamente porque está la creencia de las presiones del sistema por cumplir con un sílabus rígido y con unos tiempos rígidos y con un proceso de calificación rígido. Y el hallazgo, que de nuevo me parece muy importante en nuestra investigación, es que los profesores dicen por desconocimiento. O sea, tenemos un problema formativo importante. No sabemos tanto sobre esto. Y eso es paradójico, porque que no sepan mucho sobre retroalimentación y evaluación formativa los profesores de formación pedagógica que forman a los futuros colegas es complicado, ¿no? Y eso sí es coincidente con la bibliografía de la investigación que tú quieras mirar. Es un hallazgo ya súper constatado, no hay mucha duda sobre eso, que hay un problema severo en la formación docente respecto de la evaluación y la retroalimentación. Ya, pero esto que estás diciendo es interesante, cómo los profesores no saben hacerlo. Y a partir de tu investigación se supone que tú diste talleres, ¿no?, sobre esta retroalimentación. Y en esos talleres, ¿cuáles fueron los logros? Sí. La investigación tuvo 3 componentes. Un componente donde pesquisábamos inicialmente cuáles eran las concepciones predominantes. Ese fue el proceso de tu investigación. Sí, lo que apareció al principio, que es lo que te comentaba de estas concepciones dominantes, informativas, mucho menos constructivas, con creencias que tienen que ver con, por ejemplo, una creencia instalada que se retroalimenta al final. Es una creencia. Mala creencia, que se retroalimenta al final del proceso. Claro, se tiene que retroalimentar durante todo el proceso. Entonces, para volver a lo anterior, era una práctica de buena retroalimentación, no es al final del proceso, es durante el proceso, es todo el proceso. ¿Sí? Es una cosa que está en el ABC de lo que uno podría decir como el manual de la buena retroalimentación, es durante el proceso, no al final del proceso. Un segundo elemento, por ejemplo, para que sea constructiva, es que yo como profesor debiese verificar que mi estudiante comprende y reflexiona sobre mi mensaje y hace algo sobre mi mensaje. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, Ingrid, en el ensayo que escribiste, sacaste un 4 porque te equivocaste en estas 3 cosas, entonces para mejorar tienes que hacer A, B y C. Listo, siguiente. Yo no sé si tú entendiste lo que te dije. Entonces, una práctica muy sencilla es que yo te diga, a ver, ¿qué tienes que hacer? Explícame lo mismo que yo te dije, ¿qué tienes que hacer? Entonces tú me dices, tengo que mejorar A y B. Acuérdate que también te dije que tienes que mejorar C. Ah, claro, ¿ya qué implicaría mejorar A, B, C? No, tengo que hacer esto. Vale, ¿cuánto tiempo tienes para eso? En una semana a lo mejor. Yo tengo evidencia de que tú entendiste tu brecha. Y después que te entreguen una segunda... Correcto, porque ¿qué buscamos con la evaluación? Que la gente aprenda. Claro. O sea, no buscamos, por lo tanto, la nota es por extensión, la nota es por añadidura, ¿no? Oye, ¿qué pasa, por ejemplo, ahora... O sea, no es precisamente el tema central, pero ¿qué pasa con este tipo de mejoras que luego los alumnos tienen que hacer? Porque a mí me ha pasado, ¿no?, de que les doy justo esa retroalimentación y yo siempre les digo, es muy ignorante de un profesor decir, ya, me entregaste el examen, aquí está tu nota, aquí está tu retroalimentación y ya, haz con ello lo que tú quieras. No, sino que ellos tienen que hacer una segunda entrega, porque todo el mundo tiene derecho a equivocarse la primera vez y tener otra oportunidad para rectificarlo, pensarlo, darle otra vuelta y después entregarte algo más. Eso siempre he pensado, ¿no? A la primera no lo vas a hacer bien y menos cuando tienen todo el estrés de lo que implica una nota, sentarse en clase, escribirlo. Pero cuando he recibido los trabajos, de repente me doy cuenta que todo lo que invertí retroalimentando, viendo que entendieran, incluso ellos hicieron un esquema, me lo entregan con IA. ¿Qué haces con ese punto? Cuando hay toda una política en la educación, y digo en la educación en general, no solamente en esta universidad, sino en general en otras universidades, del uso de la IA, de la incorporación de la IA. Entonces, ¿qué haces con eso? Porque yo ahí siento que la IA les está perdiendo la oportunidad de volverlo a hacer. Incluso es muy interesante cómo he recibido trabajos, o sea, me lo pregunto porque es una cosa genuina que tengo ahí. He recibido trabajos de estudiantes que la segunda entrega es aún peor que la primera, pero lo hicieron ellos. Y entonces, ¿qué hago yo? Les doy una tercera entrega, porque me doy cuenta que lo intentaron y que pueden hacerlo todavía mejor. Y entonces tienen derecho a una tercera entrega. Pero los que te la entregan con IA, los que se rinden fácilmente, ¿qué haces con eso? Sí. ¿Cómo retroalimentar ese tipo de situaciones? Sí, interesante. Me pone en una situación que escapa de mi
ser monotemático no sabría qué decir, porque no es algo que investigue ni solo que esté muy al tanto en lo que pasa con IA. Sé, porque son las investigaciones recientes, que efectivamente hay un vínculo fuerte entre evaluación e IA, porque esto es un problema. Por lo tanto, en lo específico no sabría mucho qué decirte. Pero ¿cómo hacer una buena retroalimentación? Yo solamente con podría eso? dar una opinión al respecto. A ver, danos tu opinión. Mi opinión es que en el uso y abuso de la IA, lo que se esconde detrás, esta opinión igual está informada por un libro de la profesora Jan MacArthur, que a mí me parece que es fabulosa, que escribió un libro publicado en el 2019 que se llama La evaluación educativa, un asunto de justicia social. Uno de los primeros libros que vincula evaluación y justicia social. Y ella desarrolla en uno de los capítulos el tema de la fragilidad, las confianzas que genera la evaluación producto de un mundo emocional, y ahí recurre a la filósofa política Martha Nussbaum, que es también una de las primeras en explorar las emociones en el aspecto de la justicia social y la justicia en educación. Entonces, ese es el fundamento. La opinión es que yo creo que detrás del uso y el abuso de la IA hay un mundo de confianzas rotas y de espacios emocionales que están muy dañados con la evaluación, que nos hacen movernos desde el miedo. Entonces, tengo tanto miedo al fracaso, tengo tanto miedo a que me vaya mal, tengo tanto miedo a la nota roja, tengo tanto miedo a la reprobación, tengo tanta poca confianza en mis capacidades, que recurro a que alguien me lo haga, y ese alguien hoy día es la IA. Entonces yo pienso que vincularnos con la IA de una forma distinta y ponerla en un diálogo distinto también con la evaluación en educación implica volcar la clase como una especie de laboratorio. Yo creo que si nosotros trabajáramos más en la clase, quiero decir, no quiero con esto generar la idea de que no trabajamos en clase, que si los estudiantes hicieran más las cosas en la clase con nuestro acompañamiento, bajaría muy significativamente quizá el uso de la IA. Porque en el ejemplo que tú pones, probablemente el desafío de la reescritura es un desafío autónomo. Claro. Quizá si en el sílabus existiera declarada una clase de reescritura, donde yo lo que hago es que te retroalimenté una vez, y en la siguiente clase juntos vamos a explorar esto, y como consecuencia de eso, al final de esa clase me entregas la mejora, capaz baja el uso de la IA porque lo están haciendo ahí. ¿Me explico? Con acompañamiento y con guía. Entonces, las tesis hoy día de evaluación socialmente justa, de evaluación formativa, de evaluación responsiva, que son distintos nombres, distintos apellidos para la evaluación, pero que buscan todo en el fondo lo mismo, nos está demostrando que mientras más de eso ocurra en la sala de clases, con guía y monitoreo de nosotros como profesionales de la educación, mejores son los resultados. Y por lo tanto, que si los procesos de escritura ocurren contigo, con tu mediación, probablemente bajaría eso. Pero eso es una opinión nomás, no habría que investigarlo, había que... Oye, pero está interesante, porque yo creo que... O sea, lo interesante, lo que hemos aprendido a partir de tu investigación también en la facultad, lo tengo que decir, es saber cómo la retroalimentación requiere de un espacio en el sílabus. Sin duda. Entonces, uno siempre piensa que llega la N1, ahí es la prueba, después te entrego los resultados, ya quedó, N2, N3, se acabó. Sí. Y lo que se ha aprendido idea, es, el sílabus debe tener ese espacio. Eso está la idea de que es un favor que te hago. Entonces, el dato es aplastante. Con los colegas que trabajamos, ningún sílabus, ninguno, declaraba la retroalimentación. El mío sí. Es que tú no fuiste muestra. Pero los que eran muestra, ninguno. Entonces, y eso es grave. Porque uno dice, esto que está es parte del ADN del ejercicio profesional. Es parte del ADN del ejercicio profesional. No tiene ningún sentido que yo no lo declare, porque es parte de la enseñanza y del aprendizaje. O sea, yo tengo que, por lo tanto, si hice la N1, ponerlo en el lenguaje de esta facultad, de esta universidad, hice la N1 el 15 de mayo, el 22 de mayo yo tendría que tener en el sílabus retroalimentación de eso. O sea, tiene que estar entendiendo que, de nuevo, nos devolvemos a la creencia, es que voy a perder tiempo en mi clase. No, ahí donde nos falta conocimiento, porque la investigación, de nuevo, es aplastante. Mientras más de eso hago en la clase, más aprenden mis estudiantes, porque se logra una cuestión que llaman alfabetización en. Entonces,
tengo más dominio conceptual, porque si yo entiendo mi error y entiendo conceptualmente mi error y lo entiendo procedimentalmente y lo entiendo actitudinalmente, estoy aprendiendo tu sílabus, estoy aprendiendo tu programa, porque entiendo que confundí un argumento del siglo XVIII con siglo XIX para analizar una obra. O sea, no es que esté retroalimentando en el aire, estoy retroalimentando con conceptos de mi disciplina. ¿Sí? Claro. Solo un paréntesis. Esto, que no aparezca en el sílabus, es tristemente un hallazgo también que uno pudiera ubicar como en el concierto de hallazgos internacionales. Ahora mismo estamos terminando una investigación con otro grupo de colegas, otra investigación que no tiene que ver con esto, donde estamos trabajando con 15 universidades, casi 30 programas de estudio, sílabus, de una carrera en particular. Estamos investigando cómo es la carrera de Pedagogía en Educación General Básica, los que mañana van a salir a hacer clase a los niños desde primero a octavo básico, sexto básico, en esos niveles, cómo ellos aprenden a evaluar. ¿Vale? Entonces estamos revisando los programas de evaluación de 30 programas de evaluación como de 17 universidades representativas de norte, sur y centro de Chile, o sea, una muestra bien interesante. Y en los programas, con lo que los futuros profes van a aprender, no aparece la retroalimentación. O sea, deja tú que uno no lo haga en clases. En los programas de las instituciones, cuando yo, profe, te voy a enseñar a evaluar conceptualmente, te voy a enseñar el curso sobre evaluación para que tú aprendas a evaluar mañana. Sobre todo en el curso de evaluación. En el curso de evaluación no hay sistema de retroalimentación. Entonces, así de grave es, ¿no? Es grave porque no es un problema nuestro, digo nuestro en nuestra facultad, es un problema pedagógico importante. Claro. Muy importante. Eso. Me preguntaste algo y me fui para otro lado, sobre cómo fue la investigación. No, sí es interesante. Este proceso, justo tu proceso de investigación nos permite ver las brechas que existen a nivel país. Por eso digo que, aunque los resultados no son generalizables, estos resultados sí nos permiten pensar en nuestras prácticas docentes diarias. Nos sitúan en una claro, y nos sitúan también en una realidad del país y en una realidad de cómo estamos dando la docencia. Correcto. Y también la responsabilidad que tenemos ante las futuras generaciones de profesores. Correcto. Y ahí, para devolverme un poquito a lo que tú decías, una buena práctica entonces que sea sistemática. Pero otra buena práctica que no aparece casi nada, es una creencia que aparece muy poco reportada en nuestra investigación, es que la retroalimentación permite regular la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, cuando yo te retroalimento, te digo tus errores. Pero yo, profesora, a partir de esos hallazgos, debiese también decir, creo que no lo hice tan bien en la unidad 1, porque si de mis 20 estudiantes, 18 fallan en esto, no pueden ser los 18 los del problema, algo hice mal yo. Por lo tanto, entonces digo, en la unidad 2 voy a reformular un poco, ¿no? Entonces, una retroalimentación es bidireccional en el sentido de que permite regular cómo tú aprendes, pero también me debiese permitir regular cómo yo enseño. Por lo tanto, la retroalimentación no es para otro solamente, sino que también es para el profe, ¿no? El profe también debiese tomar decisiones a partir de eso. Retrasar la siguiente prueba, hacer una clase de reformulación, si veo que va muy bien, potenciar eso, ¿no? Y profundizar más. Entonces, yo tengo que tomar decisiones. Si la evaluación no me permite tomar decisiones, si la evaluación no me permite mejorar, y para que eso ocurra tengo que retroalimentar bien, entonces la evaluación no sirvió para nada. Claro. No sirvió para nada más que poner nota. Interesante, ¿no? Cómo la evaluación debe permitirnos tomar decisiones. Sí, claro. Entonces, lo primero que se hizo fue pesquisar todo esto, pesquisarlo en términos de creencias, de concepciones, de experiencias, de prácticas, qué es lo que la gente hace, revisar sílabus. Se armó un estado inicial de la situación, que es un poco lo que te estoy contando ahora, y después con estos profes se hizo talleres. Entonces, ¿y qué tiene que ver con una forma también de entender la investigación? La investigación no puede ser extractivista, ¿no? O sea, no puede ser ir con alguien, menos con personas, menos formación docente, tomar un dato y chao, ¿no? Entonces lo que hicimos fue con este grupo de colegas y mira, este es el estado en el que estamos,
ofrecimos unos talleres, 4 o 5 meses de talleres sobre retroalimentación, lo mezclamos con teoría de justicia social, para pensar la idea de la retroalimentación socialmente justa. Y luego de ese ciclo de talleres, te diría yo 4 o 5 meses de talleres con los profes, los colegas hicieron innovaciones en sus prácticas. Entonces nuestra investigación tiene una primera parte de detectar un problema, hacer un ejercicio participativo de talleres, de trabajo colectivo, levantar innovaciones pedagógicas, y una tercera fase en que fuimos pesquisando y acompañando qué resultados tuvieron esas innovaciones pedagógicas, que tuvo un alcance, si lo queremos poner en número, con 200 estudiantes de la facultad, aprox. 15, entre 10 y 15 profes, con 200 estudiantes, que un profe hace un cambio, un ajuste a partir del taller y dice, voy a entonces mejorar mis prácticas evaluativas y de retroalimentación, hace un ajuste, eso tiene inmediatamente un impacto en los estudiantes. Claro. No está bien dicho impacto porque no tenemos en el fondo ningún elemento para medirlo, por lo tanto sería, desde el punto de vista de metodología de investigación, impropio hablar de impacto, pero sí podemos decir que hay una incidencia en los estudiantes, digamos. Y eso es lo que buscamos finalmente, que la investigación genere algo que permita transformar, porque eso es lo bonito que tienen las concepciones como unidad de análisis, que son transformables. O sea, las concepciones se transforman en el tiempo. Es lo que yo pensaba de la amistad hace 20 años, hoy no es lo mismo que pienso, que se fue transformando mi forma de concebir la amistad. Y se fue transformando porque tengo otras creencias, otras experiencias. El aspecto cognitivo, racional, si se quiere, de la concepción es mutable, y lo que la evidencia nos demuestra es que para eso necesitamos procesos formativos. O sea, mientras los profesores más estemos constantemente aprendiendo, es más probable que modifiquemos nuestras concepciones sobre algo, y si modificamos las concepciones es muy probable que modifiquemos nuestras prácticas. ¿Sí? Por eso y eso fue lo que pasó en la segunda parte de la investigación, donde hicimos talleres, se generaron innovaciones súper interesantes. Eso diría como de las fases. Bueno, muy interesante eso. Oye, por cierto, tú concibes la retroalimentación, o bueno, una de tus líneas de investigación tiene que ver con la justicia educativa. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se puede concebir la retroalimentación precisamente desde el marco de la justicia educativa? Sí, ya esa es una dimensión bien innovadora, si se quiere, porque los estudios en justicia, en educación, son bastante recientes, en 30 años, diría más que eso, y en evaluación en particular son mucho más recientes. Entonces es un mundo que se está construyendo conceptualmente, con investigaciones que están apareciendo, que son muy innovadoras, muy recientes, y lo que esta investigación buscó es levantar un estado general de las concepciones en torno a la retroalimentación, pero los talleres fueron desde la vinculación entre retroalimentación y justicia social, que sobre el supuesto de que una buena retroalimentación, una retroalimentación constructiva, es al mismo tiempo una retroalimentación justa, porque permite hacer algunas cosas que vienen como herencia teórica del mundo de la justicia social y la educación, o del vínculo entre ambas, que es, por ejemplo, reconocer al estudiantado como un legítimo otro y no como a un sujeto de caridad a quien yo, pobrecita, le voy a hacer una retro. No, entenderlo como un legítimo otro, por lo tanto, democratizar y horizontalizar, no sé si existe el verbo, inventamos palabras nosotros a veces acá. Así me dijeron una vez, pero sí, como democratizar. Eso. Mira, ese punto que estás tocando es súper interesante, y lo pienso en la educación superior. ¿Cuál es el objetivo de la educación superior? El objetivo de la educación superior de los estudiantes que nos llegan es democratizar el conocimiento. ¿Y por qué lo digo esto? Porque muchas veces, sobre todo en los colegios, generamos una división. Eso es interesante verlo, ¿no? Entonces, nosotros le decimos que llegan ciertos estudiantes a la educación superior, y esos estudiantes de educación superior se dividen en tres. Los que nunca han hecho, lo pienso desde lenguaje y comunicación, los que jamás en la vida se han acercado a la escritura de un ensayo, nunca en la vida, no tienen ni concepción de lo que es un ensayo, los que medio saben cómo escribir un ensayo, y los que fueron adoctrinados por estos sistemas de bachillerato internacional del IB para escribir ensayos. Y entonces de repente llegan todos a la educación superior y están todos en el mismo molde.
y a todos se les evalúa de la misma manera, sin tomar en cuenta que vienen de pisos diferentes. Claro. Entonces es muy interesante cómo incluso una buena retroalimentación permite o posibilita que un estudiante que no tuvo las mismas oportunidades en el proceso de escritura de un ensayo adquiera esas habilidades. Ajá. Si tú lo ves desde esa perspectiva, me parece que tiene todo el sentido del mundo. El día viernes, en una clase con un magíster, donde estoy haciendo un curso de evaluación socialmente justa, precisamente, conversamos que el principio de justicia que principalmente se viola desde la evaluación es el principio de reconocimiento de la diversidad del otro a partir de una concepción neoliberal instalada en Latinoamérica en general sobre la idea del mérito, la idea de que una buena evaluación es confiable, tiene que entregar parámetros de objetividad. Entonces, si te aplico este instrumento, el mismo instrumento para todo. Ok, hay un estado de homogeneización, ¿sí? ¿No está bien dicho? Un estado de homogeneidad. Sí, homogeneidad. Un estado de homogeneidad que está en el sistema, lo habita. Fíjate que la retroalimentación vista desde una perspectiva de justicia es una herramienta de subversión justamente de ese mecanismo hegemónico al mismo tiempo de homogeneidad, porque te permite acceder a los procesos individuales de cada sujeto. Por lo tanto, es un mecanismo, una herramienta pedagógica. Esto en el fondo tiene que ver también con cuáles son como los sentidos con los que nosotros entendemos la pedagogía. Yo tengo la pedagogía como una caja de herramientas, entonces bueno, tengo aquí una herramienta de retroalimentación, una herramienta de metodología activa, y esa cajita de herramientas puede ser limpia, aséptica de todo discurso ideológico, o puedo tener otra caja de herramientas donde tengo los mismos recursos, pero una caja donde yo digo, con esta caja quiero construir una sociedad justa, ¿no? Entonces tengo la evaluación, la metodología, pero no como una herramienta séptica, sino como una herramienta que me permite hacer algo justo socialmente. Entonces, si yo me voy a esa caja y entonces tomo la retroalimentación como una herramienta de una caja para hacer una sociedad más justa, deberías entender que entonces la retroalimentación se transforma en un dispositivo que permite horadar, subvertir, romper un poco este discurso hegemónico de homogeneidad, ¿no? Porque es una herramienta pedagógica que me permite acceder a tu proceso, que me permite regular, respetando, reconociendo, validando tu legítima diferencia, ¿no? Validando tu legítima diversidad, si se quiere ya ponerlo como en términos de la política pública vigente en nuestro país. No es nada más ni nada menos que hacer un gesto por y para la inclusión, no es otra cosa, ¿no? La inclusión del otro como legítimo otro, no del otro como necesidad educativa especial, que también es parte de la inclusión. Claro, pero a veces se nos olvida eso como docentes, porque pensamos que la inclusión es ver las necesidades de cada uno de los estudiantes y generar pruebas diferenciadas, y con eso estoy cumpliendo el criterio de inclusión. Claro. O con eso estoy cumpliendo el criterio de justicia, ¿no? Con que cada uno de ellos los vea de manera diferente. Pero claro, un criterio de justicia es darme cuenta que una misma evaluación, que es la que yo declaré en mi sílabus, que es la escritura de un ensayo, no va a ser la misma, no puede ser el mismo resultado para todos mis alumnos, porque vienen de condiciones totalmente diferentes. Te voy a poner un ejemplo de una práctica, a propósito de las buenas prácticas de retroalimentación, que hizo una de las colegas, después de los talleres, qué sé yo, y que me parece que es una práctica muy interesante. Ella tomó los talleres, mejoró, hizo una innovación, reformuló su sílabo, qué sé yo, y después de la N3, puede haber sido o N2, hizo una retroalimentación en dos bloques. Un bloque general, ¿sí? Donde dijo, bueno, estas son las debilidades y los aciertos en general del curso, y después fue uno por uno haciendo debilidades y aciertos, posibilidad de mejora, pero sumó una pregunta, que es donde yo considero que está la revolución total. Les preguntó, ¿cómo te sientes emocionalmente con esta evaluación que te acabo de entregar? Entonces descubrió que aparecían palabras frecuentes: frustración, miedo, estrés, ansiedad. Le tengo miedo a la profesora, le tengo miedo a la materia. Entonces ella se dio cuenta de que tenía que ser, para que ese aprendizaje se instalara y mejorase, entonces tenía que darse una vuelta por aspectos emocionales y generar unos mecanismos de interacción durante su sesión que permitieran a sus estudiantes entender que
era un espacio seguro, de que era un espacio donde la inseguridad había que transformarla en seguridad, y para eso, ¿qué había que hacer más? Más retroalimentación que permitiera que los estudiantes dijesen, sí, ahora estoy seguro de lo que voy a entregar, porque la profe me dijo lo que tenía que mejorar, me dijo que estaba bien, entonces ¿por qué voy a tener temor? ¿Por qué digo que es la revolución total? Porque sumar, no hay nada más injusto que esta división taxativa entre inteligencia emocional por una parte, y como en el supuesto de que se pudieran separar, y lo racional por otra parte. Ya la neurociencia lo tiene súper comprobado, la química, la biología, todo el mundo ha comprobado que somos sujetos que estamos permanentemente en interacción e iteración entre aspectos emocionales, cognitivos, biográficos, o sea, todo el rato está pasando eso. Si yo llevo eso a mi sistema de retroalimentación, desde una perspectiva de justicia, ya estoy haciendo un gran cambio. Entonces, la colega de pronto dijo, no es que yo tenga que repetir más la materia, no, yo tengo que preocuparme de generar un clima que emocionalmente los mueva de la inseguridad a la seguridad, que emocionalmente los mueva del miedo, no sé qué sería el antónimo del miedo. A la seguridad. No, claro, que no les genere estrés, que entregarme la prueba no sea un estrés. Claro, o que sepan que, por ejemplo, yo me he dado cuenta que en mis cursos bajó el estrés infinitamente cuando yo les dije se pueden equivocar, porque tenemos una segunda oportunidad. Claro, ya, y eso es un mecanismo de regulación emocional que es súper importante desde el punto de vista del aprendizaje, súper importante. Muy interesante. Oye, Ricardo, se nos está yendo el tiempo así volando, no nos dimos ni cuenta. Saludos a alguien, recomendaciones, ¿no? Para este programa. Sí. Hay un libro interesante que yo creo que podría hacerse, englobar bien esta conversación, que es un libro que se publicó el año pasado en la Universidad Alberto Hurtado, que se llama La evaluación en la mira, y que son 15 capítulos, 12 capítulos, algo así, que es una reflexión muy interesante cada uno de los capítulos respecto de el estado actual en el que está, o al que está enfrentado la evaluación educativa, tanto a nivel escolar como a nivel universitario. Y yo creo que es un libro que nos deja un panorama muy interesante, claro, conmovedor también respecto de cómo estamos enfrentando esto tan importante que es la evaluación y en consecuencia la retroalimentación. Me parecería que es una buena sugerencia. Bien, una buena sugerencia. Saludos a los colegas de la facultad. A todos los colegas de la facultad. Yo también saludo a todos los colegas de la facultad. Le echo toda la energía a Alex para que salga muy bien en su proceso de autoevaluación. Igual los invito a reflexionar sobre la retroalimentación, los invito a reflexionar sobre la importancia de vincular nuestros sílabus con este proceso de retroalimentación, y lo más importante es que no veamos la retroalimentación como algo, o la evaluación como algo simplemente que se tiene que cumplir, como la burocracia del día, sino como algo que puede servir como insumo para nuestros futuros estudiantes de los colegios, que son los que al final van a tener que sufrir todas las prácticas que hagamos en las universidades. Entonces eso es importante, que la inclusión no es solamente diferenciar a los alumnos y ya o cumplir con evaluaciones, sino también ver desde dónde se están incorporando al sistema nuestros estudiantes. Entonces, un abrazo a toda la Facultad de Educación y nos vemos pronto en otro programa de Convocación de Profesor. Hemos presentado Convocación de Profesor, un programa para reflexionar y pensar sobre nuestra educación. Convocación de Profesor. Hasta el próximo capítulo.